Mi nombre es Francisco Javier Salvo Zaratiegui, soy natural de Tafalla, tengo 66 años, nací en 1953. Mis orígenes en el teatro están vinculados a mi familia, porque en casa siempre había recuerdos de cuando mi madre trabajaba, hacía cosas de teatro en el Bachoqui, en la República, y siempre contaba anécdotas. Y hay en mi familia, en los gregóricos, sobre todo, pues un ramalazo artístico, de que a la gente nos gusta cantar, nos gusta bailar, nos gusta hacer teatro, en mi caso. Recuerdo yo que en párvulos, estamos hablando ya hace 60 años, en Escolapios, había un cura que nos enseñaba la historia pues jugando. Una pedagogía totalmente vanguardista, ¿no? Ahora sería considerado. Pues nada, allí convertíamos el aula, los pupitres en barcos y hacíamos la invasión de los cartagineses, las guerras con los bárbaros, ejecutábamos allí a los reyes visigodos y tal. Y luego, pues a mí, para la primera comunión, pues ya apuntaba maneras y ya me eligieron para recitar un verso y tal. Y recuerdo mucho con mi madre ir a todas las funciones de teatro del Gorriti, que entonces eran teatro de variedades, zarzuelas, o sobre todo recuerdo la magia del teatro en la calle, en la placeta de las Pulgas, donde de repente pues aquello se convertía por la luz y pues había caseríos pintados y paisajes marítimos y la gente cantando. A mí eso me atraía. Luego de crío más, pues cuando iba a los clubs infantiles y así, ahí recuerdo que no me elegían a mí para hacer teatro. Y pasaba envidia al ver a los amigos. Pero no sé, yo no tenía altura igual como para representar a Abraham o a Moisés o tal, y luego tampoco era un niño mono como hacer de angelito, no me elegían nunca, ¿no? Y me quedaba ahí siempre como esa espina de... entonces ya recuerdo, era joven y una vez pues en una discoteca con unas amigas me dijeron, pues hay un grupo de teatro, el grupo de teatro de Tafalla, que está buscando gente, que quieren reactivarlo. Era el grupo Jacinto Benavente, que ya habían representado un par de obras, El médico a palos, Cuñada viene de Cuña, comedias, y algún sainete que yo les había visto en un espectáculo de variedades que se organizaba, Variedades Tafallesas. Esto era el año 70, 71, ¿no? Y fui. Luego estas dos amigas no se apuntaron, pero a mí me hicieron una prueba. El director, me acuerdo que me dio un texto, lo leí y en medio del texto pues había una acotación que te tenías que dar una torta en la cara y bueno, les gustó la espontaneidad, la risa que provocó, me di la torta con ganas, ¿no? Y ahí pues empezó todo. Al principio, como era nuevo y era joven, pues solo veía, se empezaba un proyecto, luego se empezaba otro. Y en estas pues sí que entraron al grupo jóvenes, porque yo los únicos estudios que había hecho era la escuela básica, y luego en la laboral había aprendido electricidad, en la escuela profesional, oficialía industrial, ¿no? Pero llegaban jóvenes de la universidad y que venían explicándote, pues leían más teatro, tenían contacto con revistas como Primer Acto, con la colección Excelsior de teatro, aparecían obras que les llamaban teatro difícil, teatro experimental. Y claro, yo ya estaba trabajando en una fábrica y empezaban las luchas obreras, empezamos a apuntarnos, teníamos muchas inquietudes. Yo era un chaval tímido, pero sí que tenía muchas inquietudes por aprender y por saber y por hacer cosas, ¿no? Me apuntaba a todo. Y había unos grupos de sociología en la parroquia, más o menos clandestinos, donde gente que había estudiado en universidades de Europa pues venía a explicarnos cosas pues en torno con cuadernillos de Marta Hanecker, de Paulo Freire, cosas como que era el capitalismo y todo esto. Entonces empezaron ahí, por un lado, el teatro y por otro lado las ideas, el compromiso político y revolucionario y con el socialismo. Y de repente, pues me acuerdo que antes de ir a la mili apareció un texto ahí, la pancarta
de Jorge Díaz, donde desde un lenguaje absurdo pues se hacía una parodia de lo que realmente estábamos viviendo, la represión que se vivía con el franquismo y tal. Pero no nos atrevíamos a hacer ese tipo de teatro y surgían un poco de conflictos dentro del grupo, esta agrupación que le llamábamos Grupo de Teatro Jacinto Benavente, surgieron ese tipo de conflictos. Fui a la mili y qué cosa más extraña, que en medio, eso, Franco vivo todavía, pues unos compañeros de la compañía 24 era, que encima estaba allí también, ¿cómo se llamaba? Uno de Mocedades, bueno, es igual. El caso es que me propuso hacer precisamente ese texto, montar. Claro, pedimos autorización al capitán y nos dijo, bueno, pues si lo hacéis dentro de la compañía os lo permito, pero no para todo el CIR, ¿no? Yo creo que en ese momento se estaban revolviendo mucho las cosas y habría militares que serían de la Unión Militar Democrática, me estoy liando mucho, pero bueno. Entonces resulta que montamos esa, y en medio del CIR, Franco todavía vivo, montamos un espectáculo para los compañeros, estaban allí haciendo el campamento, pues con canciones de Paco Ibáñez, representando esta de la pancarta, canciones de Cafrune, tal, un espectáculo subversivo, pero bueno, y ya eso yo creo que me dio como más confianza para cuando llegué a Tafalla, porque solamente hice el campamento, luego el servicio militar lo hice aquí en la Cruz Roja, me dio confianza para plantear al grupo, oye, que esto se puede hacer, que no pasa nada. Habría que pedir los permisos reglamentarios porque la censura previa para las publicaciones había desaparecido, pero para las representaciones no. Y hicimos esa obra. La representamos, la estrenamos en la sala, en una discoteca aquí en Tafalla, en la sala de fiestas La Huesera, me acuerdo, y fue un acontecimiento. O sea, la gente nos paraba la representación para aplaudir, para gritar libertad, libertad, se reía. Era además muy novedoso porque era la primera vez que se veía pues cantar a la vez canciones protesta y teatro, actores que salían de entre el público, un lenguaje totalmente absurdo, todo metafórico, tal. O sea, era un teatro diferente al que estaban acostumbrados a la gente a ver, pero lo recibían con mucho... Claro, ahí estaban los secretas tomando nota de lo que pasaba, y aunque nos habían dejado representarla, pues no les gustó aquel acto, que era un teatro, pues eso, vamos a decir subversivo, y ya las siguientes obras no nos la permitían, aunque fueran unas comedias como hicimos Pues Cornudo, Apaleado y Contento, de Alejandro Casona, o La barca sin pescador. Bueno, fue una época muy interesante donde nosotros descubrimos la vinculación del teatro con la sociedad y con la capacidad que podía tener el teatro también de movilizar y contribuir a la transformación de la sociedad. Pensábamos que el teatro también podía ayudar a cambiar el mundo. Y así nos aliamos, en cierta manera, como teatro amateur, con el teatro independiente. Teníamos la misma estructura legal que muchas compañías de teatro independiente, que éramos la única compañía de teatro navarra legalizada, como teatro de cámara y ensayo, ¿no? Y así conseguíamos permisos para representar ciertas obras, como Sonría señor dictador, La pancarta esta que he dicho, El carro del teatro, Llegan los cómicos, bueno, obras que tenían siempre un contenido social. En esa etapa terminamos con una especie de parábola sobre la situación de transformación social que había desde el franquismo hacia la democracia, una obra de Riaza, Retrato de dama con perrito, que además, pues cuando pedimos la autorización le sorprendió al propio autor, porque esa obra la estaban preparando y la estrenaron después de nosotros el Centro Dramático Nacional, porque era un lenguaje muy surrealista y le extrañó al autor que un grupo de teatro amateur o aficionado de un pueblo pues se interesara por hacer una obra así, ¿no? Y ahí yo creo que era una parodia de aquella situación de cómo acababa, de cómo se le daba la vuelta a las cosas, pero de alguna manera seguían los mismos perros con distintos collares, vamos a decir, o otros, pero que hacían el mismo papel de perros. Y era esa metáfora, con esa obra acabó yo creo una etapa de
esta etapa que os he dicho de teatro comprometido y muy relacionado con el teatro independiente, porque nosotros participábamos de esa estructura en que nos facilitábamos unos grupos a otros la posibilidad de representar nuestras obras. Tuvimos contacto con el grupo de teatro de La Ribera de Zaragoza, con la cooperativa DENOC también, y nosotros pues, aquí disponíamos la posibilidad de facilitar el Centro de San Pedro o el Teatro Gorriti y procurábamos que estos grupos también vinieran a Tafalla y contribuyeran un poco a formar otro tipo de público, ¿no? Abierto a otro tipo de teatro y tal. En toda esa dinámica, esos años de la transición, vamos a decir desde 1973 a 1979, que es cuando estrenamos, sí que en todos esos cambios de intereses en el grupo provocan pues, una especie de rebelión interna también en contra un poco de la dirección unipersonal. Queremos dirigirnos colectivamente, queremos experimentar en el teatro un poco lo que quisiéramos para la sociedad, ¿no? Y hacer las cosas de una manera más colectiva. Entonces, al Grupo Teatro Jacinto Benavente en el 77 nos cambiamos el nombre. Es una decisión del propio grupo de cambiar el nombre por Gabalceca, que es un nombre atribuido a Tafalla, un nombre de origen bárdulo. Nosotros le atribuimos orígenes euskéricos y le pusimos la B y la K, pero no tiene nada que ver con el euskera. Pero es un nombre atribuido a la ciudad de Tafalla y con ese nombre pues hemos seguido trabajando. Cuando terminamos esa etapa, en el 79, yo tengo ocasión de marcharme a Venezuela con un proyecto de cooperación y allí descubro bueno, pues que el teatro forma parte de la vida de todos los pueblos. Yo vivía en una ciudad, pero luego había pequeños caseríos por todos los lados y con esa gente, con la gente joven, tenía siempre como mucha afición a teatralizar situaciones de la comunidad, ¿no? Y incluso pues trabajé con unos jóvenes del barrio donde yo vivía y montamos algún espectáculo. Por circunstancias familiares y personales volví a Tafalla y el grupo de teatro Gabarceca, pues la verdad es que había seguido representando aquella obra, esa última obra que yo había dirigido, pero yo no actuaba. Y ellos la siguieron haciendo, pero se había quedado un poco parado. Y con una compañera, con Marisol García y yo, empezamos a convocar a la gente a ver si querían hacer teatro. Y los empezamos a convocar un poco dándoles un poco de formación. La única formación que habíamos recibido en aquella época, recuerdo que era un taller que hicimos con el Lebrel Blanco, que llamaron a un grupo, pasaba por aquí, por Navarra, un grupo italiano que se había formado en Grotowski, ¿no? Y estuvimos una semana con ese grupo recibiendo formación sobre todo de trabajo corporal, clown alemán, un trabajo físico duro. Y esa es la única formación que teníamos oportunidad y claro, pues de ahí lecturas de Grotowski, lecturas de Stanislavski, lecturas de primer acto y tal. Y ahí con esos materiales, pues dábamos nosotros también la formación que podíamos a la gente joven que se acercaba. En ese momento tuvimos conocimiento de que ya había empezado a funcionar la Escuela del Teatro Estable de Navarra. Este era un proyecto que en 1979, en una reunión que tuvimos todos los grupos navarros, con el Lebrel Blanco y también la cooperativa DENOC, Valentín Redín presentó como un proyecto de futuro para el futuro del sistema teatral navarro, ¿no? Un teatro estable que tuviera una escuela y que tuviera también un grupo de teatro estable navarro. Entonces, la escuela empezó a funcionar, creo que era en La Rocha o así, y nosotros nos apuntamos 4 compañeros de Gabalceca, yo y otros 3 compañeros. Asistíamos de aquella manera, me acuerdo que teníamos que ir, teníamos mucho interés, mucha pasión, muchas ganas de aprender y de aprovechar las oportunidades que se te presentaban. Y esa era la única oportunidad que teníamos de formación. Aunque era en Pamplona, nos resultaba difícil. Me acuerdo que íbamos a clase a dedo, volvíamos a las tantas de noche,
también a dedo, que a veces nos paraban los camiones en la autopista y teníamos que ir saltar campo a través, o sea, pero era mucho esfuerzo para nosotros, porque en Tafalla no teníamos nada, pero queríamos aprender. Y ahí aprendimos mucho pues, de movimiento, de voz, de técnica de Stanislavski. Solo estuvimos un año, pero eso nos sirvió también para coger otro tipo de herramientas que transmitir a la gente joven que se acercaba a nosotros y que quería hacer teatro aquí en Tafalla, ¿no? Entonces, sufrimos un cierto abandono institucional en aquella época. O sea, realmente creo que no se fue justo con lo que había hecho el teatro durante esa etapa de la transición y lo que había hecho el grupo para mantener la actividad teatral en nuestro pueblo, ¿no? Creo que se fue injusto. De hecho, no había sensibilidad, se cerró y se tiró el único teatro que había en Tafalla, el Teatro Gorriti, y con la excusa o el argumento de que bueno, se iba a abrir una casa de cultura donde no se hizo un espacio escénico en esa casa de cultura. Era un salón de actos que no tenía ni camerinos, que no tenía hombros, que no tenía tampoco arriba tramoya ni nada, o sea, era un salón de actos, ¿no? Y incluso en esa casa de cultura pues se repartieron cuartos para acoger a todos los grupos culturales, incluso deportivos, como la montaña o todo. Y sin embargo el grupo de teatro no tuvo ahí espacio. No se nos dio la oportunidad de tener un espacio donde trabajar, donde ensayar, donde nada. Entonces nos acogieron unos jóvenes que sí que tenían un espacio público de la Casa de la Higuera, que había sido las escuelas nacionales. Y a estos jóvenes pues les dimos lo que conocíamos de Grotowski, lo que conocíamos de Stanislavski, hacíamos cosas y empezamos también ahí a montar con ellos pequeños espectáculos para la escuela, para los niños, tal, hasta que llegamos a montar una obra de teatro también absurdo de Ionesco, la cantante calva, ¿no? Y bueno, de ahí, de cada impulso de formación, Gabarceca ha sido al final la escuela de teatro de Tafalla, porque allí venían los jóvenes, les dabas un poco de formación y les facilitabas la oportunidad de subir a un escenario y hacer algo, ¿no?, de teatro. Y de cada jornada de estas, pues siempre se ha quedado gente que todavía sigue vinculada al teatro, ¿eh? Ya de etapas posteriores, cuando llegué a explicar, incluso pues a gente que se ha dedicado ahora, que ahora mismo se está dedicando profesionalmente al teatro. Hay unos cuantos jóvenes aquí en Navarra que están haciendo teatro y todos han pasado por Gabarceca, ¿no? Solamente un cursillo, un taller o una obra que han participado, bueno, y así. Bueno, pues en los 80, ¿qué hacemos? Pues esa especie de abandono institucional, de desencanto generacional, atrae a gente al teatro, vienen jóvenes con inquietudes filosóficas, artísticas, que pintan, que hacen poesía. Entonces nos acogemos a un teatro más introspectivo y más intimista y a la vez que más provocador, que también cuando sale a la calle, o sea, utilizamos la calle muchas veces como espacio de representación. Y cuando hacemos una obra, pues buscamos siempre algo que nos remueva por dentro y que remueva a la gente por dentro, ¿no? Vamos un poco más que el teatro aquel más panfletario, militante, es un teatro más de buscarnos dónde estamos, qué hacemos, a dónde vamos, así, ¿no? Un poco perdidos. En esa ocasión siempre hemos vinculado, hay una especie de vinculación, yo creo, con las creaciones, con nuestros procesos de formación. Asistimos a un taller, yo creo que fue dentro de los festivales de Olite, de Guillermo Heras, que es un referente del teatro independiente, que ya entonces estaba dirigiendo el Centro Dramático Nacional de Nuevas Tendencias, y nos dio un taller sobre creación colectiva, partiendo de textos no dramáticos, ¿no? Y utilizamos un texto de Borges, En más uns. Eso, de alguna manera, nos dio herramientas para trabajar
lo que hacíamos nosotros colectivamente, pero de una manera un poco más sistemática y más organizada y con una técnica, vamos a decir. Y aquel texto nos apasionó, lo llevamos al grupo y montamos una obra sobre esa obra. Y luego sí que hicimos otras creaciones colectivas propias y buscamos en autores, pues autores un poco malditos o poesía Baudelaire. Bueno, también hacíamos montajes, creaciones propias con textos de Calderón y montamos lo que digo de Borges, de Mishima, de Genet, Las Criadas, un teatro, pues eso, buscaba un poco la provocación y tal. En esto que, bueno, pues llegan los 90. De alguna manera, por haber estado trabajando en esas profundidades, no sé, sentimos como la necesidad de volver otra vez al teatro como una fiesta, ¿no? Y como hacía ya 20 años que teníamos el grupo, pues en el 90, dijimos, vamos a llamar a la gente a ver si nos quieren echar una mano y organizar una fiesta. Era para carnaval, o sea, un montaje sin grandes pretensiones, pero era repetir un montaje que había tenido mucho éxito porque tenía canciones, era muy divertido, era una crítica social a la sociedad de los 70 con sus moralismos, su religiosidad, su cosa del carro del teatro, pero que era muy divertido. Y en estas también habíamos hecho algún taller de clown que nos facilitaba herramientas como para decir, yo salgo al escenario, me lanzo y la gente se lo pasará bien, si yo me lo paso bien, ¿no? Y sin muchas pretensiones artísticas, porque estábamos ahí 20 y tantas personas, pero sí de festivas, montamos con ocasión del 20 aniversario esta fiesta, ¿no? Y bueno, pues fue una diversión, un encanto, toda la gente encantada haciendo teatro, disfrutando y siguiendo nosotros con nuestra línea un poco provocadora. Habíamos hecho alguna solicitud de subvenciones para los montajes anteriores, estos montajes transgresores y raros, pues igual pidiendo 500 pesetas porque no nos gastábamos nada, hacíamos teatro pobre, ¿no? Porque no teníamos. Pero nunca nos daban, no éramos considerados, yo creo que injustamente, porque ya llevábamos 20 años haciendo teatro y teníamos cierta formación y cierta preparación y cierta seriedad haciendo las cosas. Pero no teníamos ese deseo, esa proyección de decir, nos vamos a profesionalizar, ¿no? El teatro era algo como una necesidad artística y algo que formaba parte de nuestra vida, pero no para ganarnos la vida porque lo veíamos muy difícil. Pero sí trabajábamos con seriedad y nunca nos daban la subvención. Y sin embargo, con este montaje que habíamos hecho simplemente para pasárnoslo bien, pues resulta que lo echamos y nos dieron subvención. Bueno, hicimos una lectura irónica precisamente de eso. Me acuerdo que fuimos a la Escuela Navarra de Teatro y montamos un gallinero allí. Llevábamos gallinas, la ropa tendida, revolvimos toda la sala para hacer teatro de pueblo. Somos de pueblo y con grandes, pues con orgullo, vamos, hacemos teatro popular. Y bueno, eso fue un revulsivo, como nos concedieron la subvención, pues nos comprometimos a la gente que solamente se había comprometido para ese día de carnaval, pues se quiso comprometer más, hicimos representaciones por Navarra. Yo creo que eso nos dio bastante proyección a nivel de Navarra, pero una proyección que igual no aprovechamos porque sí que somos un poco un grupo, o hemos sido un grupo un poco caótico en el sentido de no tener una línea clara, sino que nos hemos dejado llevar por la necesidad, por el momento y por lo que necesitábamos, sobre todo por lo que necesitábamos nosotros en cada momento, ¿no? Hicimos ese montaje y bueno, pues de alguna manera vivimos ahí un par de años de teatro festivo y tal, y reivindicativo también. Seguíamos eso, yo creo que nos ha marcado desde los orígenes para toda la vida y somos peleones, o yo por lo menos soy peleón. Pero otra vez el grupo pues, se redujo un poco a la mínima expresión. Estábamos solamente 3 compañeros
Marisol, Marina y yo, y dijimos, ¿qué podemos hacer? Marisol y Marina y yo habíamos vivido en Venezuela y de alguna manera teníamos contactos allí en universidades y tal, como para plantearnos, oye, ¿por qué no hacemos un montaje que podamos llevarnos todo en un avión y allí hacer unas representaciones, ¿no? Y entonces, recuperando un poco el sistema de trabajo con Emma Sund de Borges, partiendo de otro texto literario, de un relato corto del Aleph de Borges, montamos eso, el Aleph, que era una especie de representar un poco el mundo caótico y onírico y filosófico de Borges a través de textos del propio Borges y de otros autores, ¿no? Un universo literario y, bueno, la gran biblioteca de Borges, pues ahí aparecía, ¿no? Y con una especie de ruina que nosotros construíamos en cada sitio como nos parecía, donde nos movíamos, y nos fuimos con ese montaje a América y hicimos 4 representaciones, pero bueno, descubrimos también que cuando nos lanzábamos a hacer algo creativo, lo que nos apetecía artísticamente, igual éramos más entendidos fuera que aquí, porque aquí la gente todavía igual buscaba en el teatro eso, la diversión, el, la, el esparcimiento, la evasión, y nosotros buscábamos de alguna manera remover emociones, conciencia, pensamiento, reflexión, y todo eso pues no acababa igual de ser entendido aquí. Sí que con ese montaje lo presentamos a un festival internacional en Casablanca, en Marruecos, y nos seleccionaron. Y entonces también fue un poco esa impresión, ¿no? De llevar el montaje a otras culturas donde ni siquiera entienden el idioma, pero había un idioma visual y gestual y tal, que era entendido y que era recibido. Y era para mí era muy emocionante saber que a la gente le llegas con lo que con lo que a ti te llega, ¿no? Estoy en la década de los 90, que en sus comienzos hemos empezado a participar en esa gira por Venezuela y ese festival internacional en Casablanca. Vamos un poco dando tumbos entre lenguajes teatrales, o sea, lo mismo nos da hacer una obra de corte naturalista, como La señorita Julia de Strindberg, que nos apetecía, era un texto rotundo, bueno, y teníamos actores buenos, y ahí la dirigí yo, estaba Marisol García, Yosuka Barbayer y Maite Hernández, una nueva gente, también una nueva hornada, que empieza con nosotros a partir de talleres de clown que nosotros damos a jóvenes que quieren hacer teatro, ¿no? También hay cursos que se organizan de festivales de Navarra y que también asistimos a todos. También hay cursos que el ayuntamiento organiza aquí con personas del Teatro Estable de Navarra, o ya entonces igual de la Escuela Navarra de Teatro. Y con esa gente joven pues hacemos creaciones también de tipo colectiva y vamos alternando lo que es una creación colectiva con un trabajo de dirección unipersonal, y con la señorita Julia también empezamos también a participar en festivales de teatro a nivel nacional. Es la primera obra que presentamos a nivel nacional y luego ya con eso hemos seguido presentando, haciendo, ¿no? Ampliando un poco el público, la difusión de los trabajos, no solo a Navarra, sino a la geografía hispana, pues a través de esos certámenes de teatro amateur. La primera vez fue con eso, con la señorita Julia, que fuimos a Cantabria y tuvo varias nominaciones, no llegamos a tener ningún premio, pero bueno, fue solamente el que te escojan entre cientos de participantes, pues ya te da la satisfacción de que, bueno, de lo que haces tiene un cierto interés artístico, un cierto interés para el público, ¿no? Y eso nos gusta presentarnos, aunque no podemos hacerlo todo lo que quisiéramos, porque eso es gastar dinero en salir para allá y normalmente para eso no hay muchas ayudas, pero nos gusta porque así vemos qué tipo de aceptación tenemos con el público de fuera de Tafalla, porque el público local lo tenemos ganado, y el público de Navarra.
empezamos así con la señorita Julia y ahí empezamos también a buscar, seguimos con creaciones colectivas a partir de textos de Calderón, de Shakespeare, hicimos también teatro de calle con el lenguaje del clown y tal, y empezamos a buscar dirección externa, porque creíamos que también eso podía aportar a hacer a los montajes, a dejarlos quizás un poco más redondos. He dicho que éramos un poco creativos, sí, pero también un poco caóticos en el proceso, aunque luego descubrimos que cuando venía un director de fuera, pues nos decía que teníamos incluso más profesionalidad igual en el rigor de cómo nos organizábamos para el trabajo y cómo nos distribuimos las tareas, y que muchos profesionales, igual porque había en ese momento muchos profesionales que tenían muy poca experiencia también, porque ahora es otra cosa, ¿no? Pero nosotros desde nuestro amateurismo pues sí que teníamos cierta profesionalidad en la organización del trabajo y en la responsabilidad de que es un trabajo colectivo y tal. De ahí hicimos obras interesantes, El Jaguar Azul, también volvimos hay autores que se repiten, Jorge Díaz, era otro tipo de teatro que nos dirigió Ramón Vidal, y y ya empezamos igual con ese interés de decir, a ver si podemos encontrar gente de fuera que nos dirija para mejorar un poco la calidad de lo que presentamos. Con esa filosofía nos metemos en la siguiente década, ya en principios del siglo XXI, ¿no? Yo siempre, bueno, formación toda, o sea, durante toda mi vida, todos los años pues si no hago un curso, hago dos. Y la formación que he ido adquiriendo, pues a nivel universitario, he estudiado en la UNED, siempre ha sido con un interés, pues me interesaba el teatro antropológico y estudié antropología, porque me ayudaba a descubrir un poco cómo es el ser humano y cómo es la sociedad, y yo todo eso luego lo he aplicado a mi trabajo, siempre como aprendiz de investigador también, cuando he hecho el trabajo de recopilación de lo que ha sido la actividad del grupo durante 40 años, y mi trabajo de creación de espectáculos a nivel, como lo mismo como director, como todo. Yo he sido un poco aprendiz de todo, porque en todos los montajes pues, he participado en la dirección colectiva, o he sido director unipersonal, o he trabajado en la escenografía, o he trabajado en la gestión también, por supuesto, pero de todo eso, de todo he aprendido un poco y sigo aprendiendo, ¿no? Y participando. Pues en el siglo XXI ya es la búsqueda, yo creo, sobre todo de un teatro, vamos a decir, de calidad, pero entendiendo la calidad en el teatro amateur, vamos a entenderla de diferente manera, es responsabilidad, es presentar un trabajo bien ejecutado, bien realizado. Y es un proceso ordenado y son muchas series, cierta profesionalidad en la forma de trabajar. Y nutrirnos y aprender de gente externa que nos dirija. Nos ha dirigido eso Ramón Vidal en 2 o 3 montajes, nos dirigió también Alex Pastor, hemos recurrido también a Laura La Iglesia. Nunca hemos dejado también, aparecían de repente también montajes donde teníamos necesidad de crear libremente. Igual estábamos en ese montaje solamente 1 o 2 personas del grupo y en otra estaban otra gente, ¿no? Entonces hemos combinado un poco esa necesidad de libertad creadora y de participar también en todo el proceso implicado, de una manera implicada totalmente, como si fuera un trabajo más colectivo, ¿no? Donde siempre en el trabajo colectivo siempre hay una mirada externa que es quien selecciona o elige, pero tú te sientes también como más parte de esa construcción de lo que haces, ¿no? Porque vas construyendo desde otros lenguajes el aprendizaje. Yo me siento muy contento con los trabajos que he hecho con Puntido Teatro,
porque sí ahí me han dado cierta libertad como director y he hecho montajes que tenía ganas de hacer y estoy muy agradecido a ellos porque han confiado en mí y entonces eso es muy gratificante. Y con ellos he aprendido. Por ejemplo, nos planteábamos que recuperar otra vez técnicas de Chekhov, de Michael Chekhov, y cogimos textos de Chekhov, relatos cortos, mezclamos con unos talleres que había hecho yo de teatro autobiográfico con La Tristura. La Tristura es un grupo además muy interesante porque es de proyección internacional. Ahora hace poco ha presentado un trabajo en el Gayarre. Trabajan un teatro político pero desde lo autobiográfico. Yo había hecho un taller con ellos. Ella, una de las componentes, es Itxaso Arana, que había trabajado con nosotros, con Gabalceca, pero claro, se ha formado en Madrid, en la Resat, y tiene ya una trayectoria artística. Y lo mismo que yo, lo poco que había sabido, le había enseñado a ella. Ella ahora me enseñaba a mí y me descubría nuevos horizontes en el teatro. Y eso traté de llevarlo a puntido de manera que uniera la técnica Chekhov con lo que es el teatro autobiográfico, de lo que supone para una persona hacer teatro y cuál es su experiencia durante el proceso de creación. Luego tenía una obsesión también con el gran teatro del mundo, el metateatro, y bueno, pues con Puntido también tuve ocasión de hacer una adaptación que fuimos construyéndola entre todos, pero ellos no se dan cuenta de hasta qué punto contribuyen a esa creación, porque sí que estoy yo detrás dirigiendo y ordenando un poco el proceso, pues por mi experiencia, por mi conocimiento, ¿no? Porque ellos están empezando. Pero yo cada montaje me lo planteo un poco como un proceso de aprendizaje y de aprendizaje mutuo. Yo creo que veo lo que necesitan la gente que está conmigo y de eso yo me tengo que nutrir también para poder darles y recuperar cosas y tal. Y entonces volvimos al teatro clásico con una visión actualizada, un mensaje actualizado de ese gran teatro del mundo, que muy bien porque tuvimos ocasión de presentarlo aquí en el Festival de Olite y luego pues eso mereció un reconocimiento por la Asociación Internacional del Teatro como a la adaptación, una mención honorífica. Y luego también, pues cuando me ha empezado a dar por escribir, porque yo sí que he escrito mucho adaptaciones, o sea, siempre hemos tenido una necesidad de que cuando llegaba un texto a nuestras manos, si lo queríamos hacer, luego teníamos el material humano y el material físico y los recursos que teníamos. Entonces teníamos que hacer una adaptación de eso a nuestras posibilidades. El teatro es un poco el arte de lo posible, ¿no? Entonces lo que siempre había que adaptar. Y eso yo me he sentido cómodo haciendo, porque si partes de un texto sólido y consistente, pues no tiene mayor dificultad el hacer esa adaptación. Pero de repente me dieron ganas había hecho también un curso que había otra vez recuperado el contacto con Darío Fo y tal, y en esa búsqueda del público, de qué es el público, qué hacer con el público, porque qué darle al público, para qué convocas cuando haces una cosa de teatro y tal, pues me parecía que Darío Fo había tenido una fórmula de decir, yo cuento esto, pero de manera que el público sea un revulsivo cómico, ¿no? De decir, bueno, pues se ría de sus propias miserias y tal, y se ría de la sociedad en la que está viviendo y encuentre un reflejo, un reflejo en el escenario, pero de algo que se lo deforma. Entonces escribí una obra que me surgió con ese estilo, desenfadado, de comedia de enredo, tal, que se titula Bajará por la rampa la infanta. Y me encontré con que, oye, a la gente, a los del Puntido, a mí yo estoy eternamente agradecido, porque es que un grupo de personas, sabiendo lo que conlleva hacer una obra de teatro, que lleva un montón de trabajo, de esfuerzo, no solo aprenderse la obra como piensa la gente hoy, aprenderte eso, vale, apréndetelo, pero además más, ¿no? Pues montaron la obra, la dirigió Óscar Orzaiz, muy bien, muy a gusto, yo estuve ahí ayudando un poco, pero vamos, ellos muy bien.
Y ahora, por ejemplo, también me dio un poco la pedrada de que queríamos hacer, estoy siempre escuchando lo que quiere el grupo, entonces el grupo también quería hacer algo musical, pero yo musical, tal como son los musicales ahora, pues no me convencía mucho, porque además ni cantamos bien, ni bailamos bien, ni hacemos nada bien, ni actuamos bien, entonces, vamos a ver. Y bueno, había un reto que es recuperar Castañuela 70, que era una obra de los 70 en lo que se hacía una parodia de la españolidad que vivíamos ahí y que ahora vuelve a estar un poco de moda. Entonces, adaptar ese mensaje con una comedia musical y basándote en ese texto y en esa tal, pues nos pareció divertido y ahí nos hemos divertido y hemos aprendido un poco otra vez del teatro desde lo físico, otra vez el clown también, otra vez también el teatro más simbólico, porque era una cosa interesante porque también refleja un poco ese caos artístico que a mí, por ejemplo, me gusta, porque Castañuela 70 utiliza muchos lenguajes escénicos, ¿no? Y con esa obra pues también hemos tenido ha sido gratificante, es la última casi que hemos hecho, porque eso, el público la recibió muy bien, estuvieron encantados y nos seleccionaron, por ejemplo, para participar en el Festival Internacional de Gerona, que no es ninguna tontada, ¿no? O sea que interesó. Y ahora yo estoy interesado en hacer cosas también. Bueno, tenía un trabajo autobiográfico que empecé con lo que he dicho, la tristura. En uno de los ejercicios surgió una conversación con mi hijo por teléfono que fue muy emotiva para la gente y tal. Y entonces me quedé yo con esa idea y cada vez que hacía un curso, porque yo he sido, ya digo, de hacer muchos cursos, ¿no? Para algo habrán servido, pero bueno, siempre han servido un poco como estímulo de creación, ¿no? Por lo menos, aunque no haya aprendido nada. Y entonces hice un curso de creación con Sansol y ahí llevaba yo la idea y no podía darle forma. Hacía un curso con Aristides Vargas y siempre salía algo nuevo, ¿no? Y al final lo hemos hecho, ¿no? Es un teatro autobiográfico donde yo estoy muy contento porque, bueno, es otro descubrimiento. Con mi hijo, que también yo con mi hijo ya había trabajado, porque en aquellas comedias musicales y tal, pues hacía falta niños para el cuerpo de baile y ahí estaba mi hijo y estaba mi hija, ¿no? Y les he inculcado la afición al teatro de buena manera porque les gusta hacer. Adriana se dedica profesionalmente a eso, o sea que en ese sentido algo he hecho bien en este mundo con respecto al teatro. Y hago ese espectáculo que es Di Papá, canciones para después de una transición, donde contamos nuestra vida, nuestra relación y nuestra experiencia, y es muy bonito porque yo creo que ahí la gente que va se ve identificada, todo el mundo que ha vivido esa época de la transición o los hijos o esas nuevas generaciones que tienen padres que las han vivido y que ellos les ha tocado vivir de otra manera esa lucha en la sociedad por un mundo más justo, más libre, más solidario, por esas utopías que todavía están por ahí, no sé para qué, pero bueno. Entonces estoy muy contento también con ese montaje de Di Papá con mi hijo. Es lo último que estoy haciendo y ahora empezando cosas nuevas. El proceso de creación, primero, a ver, que yo considero que abordo aspectos creativos distintos. O sea, lo mismo tener que hacer un programa para el espectáculo que hacer un diseño de iluminación, que un proceso de gestión que también tiene que ver con lo que es el aspecto artístico, o sea, está relacionado con lo que se hace artísticamente, que dirigir, que actuar. Entonces, cada cosa yo creo que es un poco diferente. Y la verdad es que el teatro para mí está muy relacionado con la vida, con la existencia. Igual por necesidad de comunicarte con esa vida, con esa sociedad en ese momento,
o por vivir tu... Entonces ha dependido mucho del momento histórico, pero yo creo que en mi caso, como tengo mucha inquietud por aprender y me considero que no sé nunca nada y que me he perdido muchas cosas de tener seguridades en muchas y voy siempre de una manera insegura, pero me gusta el riesgo, me gusta simplemente, hay algo que en ese momento quiero hacer, ¿no? O que me interesa hacer. Y ahí me lanzo. Y sí que entonces está vinculado muchas veces con procesos de formación. O sea, hemos ido a un taller o he ido a un taller, me ha descubierto algo nuevo y tengo necesidad de crear con eso que he aprendido, que he descubierto, ¿no? Ahora mismo estoy con Puntido trabajando con una técnica de interpretación diferente, un proceso dirigido por Javier de Teatro Lari, pero porque hemos descubierto esa técnica, que en esa técnica también descubrimos cosas que ya nosotros hemos practicado, porque para mí tiene mucho que ver con el lenguaje del clon, la irracionalidad, y con Grotowski, con la búsqueda del cuerpo, de lo físico y tal, y un aprendizaje negativo de desprenderte de cosas que te impiden expresarte libremente y tal. Entonces en este momento estamos en eso. En otro momento es la necesidad de comunicarte con el público de una manera diferente. A mí el público sí que ahora me parece una parte fundamental del espectáculo. O sea, el teatro es sobre todo un acto social, casi religioso, donde el público se reúne con los actores. Hay un proceso, el proceso que lo vivimos los artistas ahí, ¿qué hacemos, no? Y ese proceso que te explicaría, yo creo que es que con cada obra ha sido diferente. Siempre creo que parte de eso, de la curiosidad, del riesgo, de no tener nada claro qué es lo que va a salir, pero confiar en que va a salir. Porque te vas adaptando a las circunstancias, a lo que, si diriges a lo que los actores están haciendo y creando y produciendo y funciona, lo que no funciona se va tirando. Entonces es un proceso. En algunos casos sí que hay una idea y entonces hay una idea general que quieres llegar y entonces sí que te metes todo el equipo a trabajar a favor de esa idea, a descubrirla, a profundizar y luego muchas veces hemos partido del análisis profundo, de hablar y hablar y hablar y hablar, y otras veces simplemente hemos partido de decir a jugar. Y vamos a jugar y desde el juego a ver qué surge. Y mucha acción y reflexión. Sí que a veces el director yo creo que no se tiene que guardar nada y que tiene que hacer o sea, yo sí que me parece que el trabajo al final es colectivo y que aunque tú estés dirigiendo ese proceso, la gente que trabaja contigo tiene que saber por qué lo que está haciendo y por qué has elegido esto y no esto. Igual es un riesgo porque pierdes autoridad, pero es que a mí me parece que la autoridad en el teatro no sirve. O sea, cuando tú actúas es el compañero el que te está dando la mitad de lo que tú haces como actor, porque es un, una comunicación con él. Hay una comunicación con el público también te hace mucho. Entonces, es sobre todo confianza y riesgo. Y bueno, que hay una técnica, unas herramientas. Yo creo que muchas veces cuando voy a hacer un personaje, pues siempre pero no, tengo muchas inseguridades. Entonces voy echando mano de lo que me está pasando cuando ensayo y de lo que en ese momento digo, ay, pues esto me puede servir. Esta técnica que aprendí con esta técnica. Luego depende de muchos tipos de teatro. O sea, no es lo mismo hacer un teatro naturalista que un teatro más simbólico o un teatro más dentro del lenguaje del absurdo o tal. Entonces, cada trabajo, y como sí que me ha interesado no profundizar en un trabajo, en un estilo, sino descubrir todo lo que el teatro me puede dar de sí, que eso a mí es lo más interesante que me pasa en el teatro, que siempre hay algo nuevo que puedo aprender.
siempre hay algo que puedo descubrir. Entonces me parece alucinante que esté con 66 años aprendiendo, pues me parece bonito, no sé. Como referentes, hemos tenido muchos años a Grotowski y lo hemos vuelto a recuperar, pero siempre de una manera muy particular. O sea, aquí decir Grotowski, que es decir, un maestro del teatro y que tenía una técnica y una filosofía muy potente, donde lo que exigía es al actor meterse ahí de lleno en eso, ¿no? Pues nosotros no hemos llegado ni a la suela del zapato, o sea, pero lo tenemos pendiente ahí. Tenemos que, es una ética del actor diferente, una humildad, una entrega, una, no hay, es una entrega, una humildad, el actor liberarse de cosas para poder expresarlo todo y acercar al público. Entonces eso empezamos y como ahora lo estoy como recuperando o volviendo a interesarme por él, pues lo comento. Stanislavski ha sido un teórico. Nosotros no conocimos el método, pero yo lo que he hecho más es estudiar sobre las distintas corrientes que de Stanislavski pues han surgido y eso siempre como planteamientos teóricos. Me ha interesado mucho el teatro brechtiano, pero no he podido con él, porque era imposible, porque sí que exigía creo que lo practicamos inconscientemente de alguna manera en aquella transición, ¿no? Cuando hacíamos montajes como El carro del teatro, tal, ¿no? Donde el colectivo es el protagonista y lo que tratas de presentar sobre todo es una situación social. No hay tanto personajes como el personaje es la propia sociedad, ¿eh? Y no sé, qué referentes, o sea, teatro que hemos visto, a mí ahora me gustan muchas cosas que veo. Y pues, ahora, el teatro clásico me ha parecido siempre interesante porque los textos tienen una profundidad que sabes que si te metes en un clásico, pues siempre vas a descubrir algo nuevo, siempre vas a aprender algo nuevo y en ese sentido, pues por ejemplo, Yayo Cáceres Ronlalá y así me han gustado mucho y he hecho talleres con ellos y me ha interesado mucho. Me parece un genio local y nacional, Alfredo Sanzol, y me gustan mucho sus montajes y además me parece que también viaja o transita por el riesgo, por el caos, pero siempre con una agudeza y una inteligencia teatral y luego como persona lo he conocido dando cursos y me parece que tiene una manera de vincularse con la vida y con el teatro me gusta mucho. Pero en fin, no sé, todo lo que te da el teatro es interesante. He tratado de facilitar pensando en que el que quiera acudir al fondo, pues con un interés, pues lo encuentre de una manera más o menos ordenada. Entonces, he facilitado libretos un poco por décadas, pues de la década de los 70 con Gabalceca, la década de los 80, los 90 y al comienzo del siglo no solamente con Gabalceca, sino también con Puntido Teatro y algunos trabajos que he hecho de colaboración o de formación. Bueno, están los libretos, están las fotografías, pues fotografías en papel, también ordenadas un poco por espectáculos, las que había, y fotografías digitalizadas y material digitalizado. Está por otro lado carteles y folletos y propaganda. Incluso pues, se puede ver el proceso con técnicas que utilizamos ahora cuando tenemos el ordenador y cuando lo que teníamos era la fotocopiadora y tal, ¿no? Todo ese cambio de técnicas también, algún diseño de iluminación, pues como hemos podido trabajar antes y cómo trabajamos ahora, ¿no? Alguna escenografía, pues también hay algún boceto de cómo se podían organizar antes y cómo organizamos ahora.
Entonces, bueno, y luego, pues eso, sobre todo material digitalizado, yo todo lo que tenía en el ordenador, que ahí sí que van apareciendo ahora desde que utilizamos el ordenador, pues ahí aparecen más procesos, ¿no? Y sí que he tratado de ordenarlo de alguna manera. Bueno, en el fondo yo no he sido muy cuidadoso, pero como en guardar cosas, aparte de que no he tenido espacio y son muchos años y siempre conservo materiales porque sé que a ese tipo de material puedo volver a acudir en otro momento, pero no he sido demasiado ordenado con él. Entonces, en el fondo yo he entregado todo lo que tenía mío relacionado con el teatro y ahora soy, sabiendo que existe este fondo en el archivo, pues lo voy guardando todo sabiendo que lo voy a dejar a buen cuidado, ¿no? Y creo que a mí, que también soy un poco aprendiz de investigador, pues me parece que es muy interesante que estas artes efímeras, que pues todos esos rastros que van quedando de lo que se ha hecho, pues queden ahí. Y entonces todo lo que tenía en el ordenador, todo lo que tenía de fotografías, de recortes, de tal, las he tratado de ordenar un poco para que el que vaya acuda a visitarlo, pues lo pueda buscar lo que quiere. Y sí que con ocasión del 40 aniversario del grupo, que hice un trabajo de investigación así etnográfica, haciendo entrevistas a la gente que había pasado por el grupo y recogiendo de ellos pues las fotos que podían tener, los recortes de prensa que podían conservar, cogiendo también sus testimonios. Todo eso sí que lo tenía más ordenado, incluso digitalizado. Y bueno, luego de ahí salió un libro donde yo hago una interpretación de todos esos datos y tal, pero que puede servir para hacer un recorrido por el teatro navarro, el teatro local en Tafalla. Y como, pues eso, yo como aprendiz de investigador también he querido recurrir a cosas y es muy complicado, pues creo que todo este tipo de materiales así bien organizado y entregado a un sitio donde la gente que quiera investigar y enterarse un poco de cómo era la vida, cómo era el teatro, qué evolución ha tenido, pues bueno, pues esto es una pequeña historia dentro de la historia del teatro navarro, ¿no? Y ahí está documentada en lo que tenemos, en lo que tenía. A mí el teatro amateur me parece un espacio libre de creación, libre de la comercialidad. En ese sentido es como me interesa. Lo que ocurre es que también es una forma de acercar el teatro a la sociedad, de que la gente, el pueblo, tenga posibilidad de experimentar lo que es eh, acercarse a un escenario y acercarse a una historia o a algo que se quiere expresar para un público. Y entonces creo que el teatro es un poco lo que queda de teatro popular, ¿no? El teatro popular, las raíces del teatro, pues yo creo que siguen estando vivas y vigentes en el teatro amateur. Y sí que hay un espectro muy grande. En Navarra tenemos la prueba, pero hay un espectro muy grande y muchas formas de vincularse con el teatro desde la afición, desde lo que no es profesión. O sea, yo puedo decir lo que no es teatro amateur, y teatro amateur no es teatro profesional. No es necesidad de vivir ni de obtener recursos económicos a través del teatro. Eso es lo que no es el teatro amateur. Y todo lo demás, pues es teatro amateur. Pues el público es interesante eso, porque en el teatro amateur se produce un poco esa vinculación especial que busca el teatro entre artistas y público, porque en el teatro amateur los artistas salimos del público. O sea, por un momento somos público y nos convertimos de repente, estamos ahí. Entonces la comunicación que se establece es diferente. Hay algo que a mí particularmente me inquieta porque claro, a los que nos gusta el teatro nos gustaría que el teatro tuviera mayor presencia social
y que el vínculo de la sociedad con el teatro fuese más unido, y eso realmente pues no se da en la dimensión en que nos gustaría. A nosotros siempre nos gustaría más, nos gustaría más. Y entonces sí que me molesta un poco que, por ejemplo, ahora en el Centro Cultural tenemos 400 butacas, solamente se llena cuando actúan los del pueblo. Lo mismo en música también pasa lo mismo. Y que no se no genere eso, un interés o una inquietud para que luego haya espectáculos como los que se traen, que son espectáculos maravillosos muchas veces, con una calidad artística y un interés estupendo, y que ese público, una parte de ese público que viene a vernos, a los que somos del pueblo, no venga. Entonces eso es algo que a mí me da un poco de rabia. Que el teatro amateur tenía que servir para generar nuevos públicos, para mantener la afición del público. Y eso a veces cuando dices, oye, gente que ha hecho teatro y tal, y que luego no viene a ver teatro, no sé, o bueno, pasan cosas, bueno, no sé, eso es lo que a mí me da un poco de tristeza. Creo que la función del teatro amateur, con esa vinculación que tiene con el público, es atraer y generar nuevos públicos. Y ocurre, ¿eh? O sea, yo conozco experiencias de gente que no se habría movido para ver un Lorca, y ve un Lorca porque actúa la vecina, porque actúa la fulanita, o porque conoce a tal o cual, y se queda, dice, ay, pues esto es bonito. Y luego resulta que vuelve al teatro. O sea, sí que hacemos algo de eso, pero no todo lo que nos gustaría, claro. Yo cuando acudo como espectador, recuerdo siempre el escenario como un espacio mágico, donde me atrapa lo que ocurre de cierta manera, ¿no? Pero yo luego cuando actúo, pues estoy un poco como en mi casa. A veces no ahora, ¿eh? O sea, antes sí que he pasado ese miedo escénico, esa cosa de decir, ay, que hay que salir, y ya me acordaré de decir todo lo que tengo que decir o tal, no sé. Pero ahora, bueno, pues vas con una seguridad de que has trabajado, de que todo lo que ocurre, y vas a vivirlo como si vivieras una cosa por primera vez. No sé si es tan interesante. A mí me importa más el proceso, vivir los procesos a gusto, crecer en ese proceso en todos los sentidos, pues con la gente, con los compañeros, y crecer personalmente y descubrir cosas nuevas y tal. Y luego, cuando llegas al público, pues claro, tú convocas con una intención. Si quieres que la gente se lo pase bien, haces de ese escenario un lugar donde el juego domina y donde hay un juego con el espectador. Todo lo haces por el público. Entonces es un espacio donde tienes oportunidad de vivir y relacionarte con la gente de otra manera que en la sociedad. Es un poco, a veces es una huida de las monotonías y de tal, y de generar, es un espacio donde generar algo mágico, algo diferente, a generar un ritual social en el que la gente se encuentre de diferente manera. Aunque vayan, muchas veces van solamente a divertirse, pero si tú lo que has hecho lo has hecho con otra intención, se divertirán, porque si no se irían del teatro, y eso tiene que pasar bien el público. Pero tienes que conseguir también lo que quieres. Si tú en el proceso has descubierto, te has relacionado con la obra, con el texto, con los actores de una determinada manera, y has descubierto algo, tú quieres eso, presentarlo de una manera mágica para que el público lo descubra también. Y en ese momento llega a formar parte del proceso. Y eso, cuando lo consigues, es lo bonito.